estudio que tiene un diseño que se llama diseño de cohorte, ¿no? Cohorte, no cohorte. ¿Qué es cohorte? Cohorte deriva del latín cor o cortis, que es un séquito o una agrupación, y en aquel momento se utilizaba para nombrar a un grupo de soldados, aproximadamente 500 personas, 500 soldados que marchaban juntos, ¿no? Más o menos algo así, ¿no? Estos son grupos que tienen, ¿qué cosa? Una característica. Ustedes pueden ser una corte, ejemplo, ¿no? Porque es un grupo que todos están en el mismo ciclo, no sé qué. Ahora que dicen todos del mismo ciclo, dicen que van a evaluar, porque me han invitado hace como 2 días a revisar el plan de estudios del grupo. ¿Ya? Entonces, a lo mejor yo estoy seguro que algunos de los que están acá han empezado con un plan de estudio anterior. Incluso ustedes también empezaron con un plan de estudio anterior y ahora se han cambiado y lo que habían dado ya no lo dan, el de acá ya se pasó para otro ciclo, el otro ciclo para acá. No lo recuerdo, pero bueno, a alguien se le ocurrió y lo hicimos, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Primero, deben reclutarse, no necesariamente la misma población, a individuos con características como los tienen similares. Los participantes, lo primero que tiene que pasar es que no deben tener elementos que tú vas a estudiar. Voy a buscar en este grupo de acá quién tiene paludismo. Lo primero es que ninguno de ustedes tuvo paludismo. El que tuvo paludismo, yo tuve paludismo, sale después, ¿no? Entonces, no debe manifestar el evento de interés al inicio del ciclo, pero sí debe encontrarse en riesgo. Todos ustedes que están acá están en riesgo de paludismo, ¿no? Porque estamos en una zona endémica de paludismo o de malaria, ¿no? Entonces, eso es importante. Yo puedo hacer con ustedes un estudio de paludismo. Vamos a pensar. ¿Por qué? Porque ustedes están en riesgo, pero ninguno tiene ahora paludismo, y el que tuvo ya lo sacamos de aquí. Ese no es una cosa, ¿no? Entonces, eso nosotros lo vamos a ir evaluando y es importante. Entonces, hay varias formas de verlo, ¿no? Que son tipos longitudinales. Aquí vemos en un tipo de población cerrada, una intervención de base observacional. El propósito puede ser descriptivo o puede ser analítico, y la relación temporal. Cuando nosotros estudiamos, casi siempre nos dicen que los estudios de corte son de qué tipo? Prospectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy en riesgo, pero no tengo el evento. Y el objetivo es que yo lo siga, ¿para qué? Para ver si aparece o no aparece, por 2 o 3 años. Entonces, sin embargo, hay una visión, tenemos una población, como ya les dije, los elegibles, que son los que están acá. De los que están acá es que tú tuviste paludismo, ustedes no salen, ya no son elegibles. ¿Ya? O son elegibles, pero no quieren participar. Entonces, hay quien participa, quien no participa. Entonces, de los que participan, yo voy a hacer como un grupo, y allí esa población que voy a dejar, que es la muestra, vamos a decir, la población de estudio, va a haber un grupo que va a estar expuesto y un grupo que no va a estar expuesto al inicio. Entonces, ahí voy a medir qué cosa, si aparece el evento y en qué tiempo. Este tipo de estudio no le podemos hacer frecuencia y por ciento, no le podemos hacer los registros. Acá tenemos que hacer un tipo de investigación en el cual vamos midiendo en el tiempo cómo se desarrolla. Porque acá yo voy a medir tiempo desde que te pusiste hasta que te enfermaste. A lo mejor tú te enfermas a los 3 días, a lo mejor tú a los 15, a los 20, a los 25. Yo necesito saber más o menos sacar cuenta, y ahí entonces ahí utilizamos un tipo de análisis estadístico o una medida de impacto de asociación en el que se llama hazard ratio. ¿Han oído hablar? No. El hazard ratio generalmente son para variables que son tipo cuantitativas. Las otras son cualitativas, lo hemos visto, ¿no? Porque tú dices, expuesto, no expuesto sobre expuesto, expuesto sobre expuesto, enfermo sobre no enfermo. No, pero te va a dar. Entonces, entonces le vamos a hacer un tiempo de seguimiento y eso nos va a permitir. Ese tipo de estudios. Pero hay cortes de otro tipo, que son retrospectivos. Este tipo, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Consumo de bebidas azucaradas y riesgo de diabetes tipo 2. Una corte, 5.000 adultos de 30 a 50 años,
sin diagnóstico previo de diabetes, seguimiento por 10 años y le hago control anual. ¿Y qué saco? La incidencia de diabetes mellitus 2. Diabetes mellitus 2. Los expuestos fueron casos nuevos 450 de los 2.500, así como, recuerden que eran 5.000 divididos 2.500. De los expuestos de 2.500, 450 que tuvieron, que habían tenido 18% y acá los nuevos. Entonces, la medida de asociación acá sí podemos utilizarlo porque ya tenemos los datos, ¿no? Entonces, es de tipo, hacemos riesgo relativo, razón de tasa y todo esto. El análisis multivariable, esto es algo que no quiero que ustedes se metan acá, solo que vean el ejemplo, ¿no? Yo se me he tomado mi tiempo ahí a hacer esta diapositiva. Entonces, acá ustedes saben que hay un valor que es significativo, que es menos de 0.05. Hay algunos que ese es cuando es al 95%, pero cuando es al 99% es 0.01. Pero no, hay que 0.1, es decir, extremadamente significativo, intensamente significativo, muy significativo. ¿Es significativo o no? ¿Ya? Si es significativo, puede ser significativo estadísticamente, ¿no? Pero en el caso de ustedes que lo mismo dan epidemiología que semiología, un elemento puede ser estadísticamente significativo, pero clínicamente irrelevante, ¿no? Entonces, no nos dejemos llevar por el ímpetu de nuestros investigadores en que dicen que todo, oye, esto es muy bueno porque es estadísticamente significativo. Cuando por otros 10 soles más, yo les puedo enseñar qué viene después de eso. ¿Ya? En algún momento, quizás, cuando doy proyecto de investigación, esa cosa les enseño esa parte. Es decir, que sea estadísticamente significativo no quiere decir que sea bueno, ni sea aplicable. Le vamos a aplicar en la clínica y vamos a ver si es, fíjense, dos conceptos: estadísticamente significativo, clínicamente relevante. Esos dos conceptos son importantes. Entonces, bueno, acá el índice de masa corporal se eleva de 30, dice que es un factor de riesgo adicional. La actividad física es 0,75. ¿Y por qué es protector? Porque yo les puse en la clase anterior una línea así que estaba aquí, ¿qué número? El 1. Y el 0.75 está por debajo de 1, por eso es protector. Y si está por encima de 1, es de riesgo, ¿no? Entonces, acá 1.40, 1.60 y 1.95 está por encima de 1. Entonces, esos no son buenos, esos se asocian a lo malo. Pero el otro, es decir, el tener una actividad física regular, eso te protege de que tú seas diabético, aún cuando te tomas bebidas de tipo azúcar. Esto es un estudio inventado, ¿ya? Existe asociación significativa entre el consumo diario de bebidas azucaradas y el desarrollo de diabetes tipo 2. El riesgo se mantiene tras ajustar factores porque allá, a ver, en uno de ellos, no sé, no lo puse ahí. Normalmente que tú tengas un RR o un OR crudo, no quiere decir. Por eso cuando ustedes van a hacer investigaciones, háganle OR crudo, ORR crudo, OR o RR ajustado. ¿Por qué? Porque a lo que aquí da 0 punto tanto, cuando tú lo ajustes, a lo mejor no todos van a dar. Entonces, estos que quedaron acá, que son positivos, que son significativos, que ya en la otra evaluación no lo son, esos son factores confusores, que si tú no le sigues hasta el final, te van a crear confusión. Y se recomienda implementar políticas de prevención, no sé qué. Le he puesto eso ahí porque es un estudio de tipo epidemiológico, que nos sirve ¿para qué? Para trazar nuevas estrategias. Totalmente. Entonces, este es lo contrario, porque acá el inicio del estudio está acá, donde ya tú tienes el tema. Pero lo vas a ir evaluando hacia atrás, pero en dos grupos en el cual tú estás viendo igual la exposición, que es lo que trata un poco de reconstruir. No lo voy a poner ya, un ejemplo más o menos igual, lo mismo, pero acá no es lo que te digo. OR crudo, este es otro grupo, ¿no? Otro estudio inventado. OR crudo dice que es 2.25. Hay una asociación
asociación significativa. Sin embargo, cuando la ajusto, 1.85. Entonces, esto tú tienes que evaluarlo de manera más específica, ¿no? Nunca se queden con SRR o el OR crudo. Ajústenlo. Entonces, la conclusión es que la exposición prolongada se asocia a un mayor riesgo de enfermedad renal. ¿Cuáles son las ventajas del estudio de corte? ¿Cuáles son? Uno, son los más cercanos a un experimento. ¿Por qué? Porque tú lo estás siguiendo. Segundo, la relación causa-efecto es verificable, porque tú no tienes elementos, pero te estoy exponiendo. Pueden estimarse medidas de riesgo, específicamente cuando tú las caracterizas. Son eficientes para evaluar exposiciones frecuentes, como les ponía. Pueden estudiarse varios eventos simultáneamente. Y pueden fijarse criterios para medir la exposición al evento de interés. Sin embargo, tiene algunas desventajas. Son generalmente vistos en eventos raros. Es decir, casi ninguno de ustedes, imagínense que ustedes vayan a hacer su tesis ahora, tienen que empezar a hacer en décimo ciclo. Porque si lo hacen después que terminen, no van a... Entonces, estos no son estudios para tesis, pero sí para otro tipo de... Si empiezan ahorita, con los años que les faltan para terminar, me imagino que tengan una corte de 10 años. ¿No? ¿No? Y entonces son muy difíciles. De verdad que son muy difíciles. Yo no les aconsejo que hagan este tipo de estudios ustedes porque les va a trastornar el cerebro. Diseño de los estudios caso-control. Aquí, igual, lo mismo, veamos qué es la población, los no elegibles, los elegibles, los que no participan, los que participan. Entonces, acá nosotros tenemos dos grupos que seleccionar. Los que se consideran casos y los que se consideran controles. ¿Quiénes son los casos? Los individuos que desarrollan el evento y los controles los que no lo desarrollan. Todo eso va desde ese tipo y nosotros vamos a buscar tratar un poco de qué, de reconstruir la posible exposición que tuvieron. No sabemos, estamos buscando si hay causal. Entonces, supongamos esa tablita ahí, los expuestos, no sé qué, y lo que vamos a ver es que acá generalmente en los casos control va del efecto a la causa. Un ejemplo, uso de AINES y riesgo de úlcera pectoral. Población, pacientes adultos hospitalizados en 3 hospitales de Ucayali. Periodo 22-24 y la exposición evaluada es el uso regular de AINES. ¿Saben lo que son los AINES? Mayor de 3 veces por semana durante un mes. Los casos, 300 pacientes con diagnóstico confirmado de úlcera. Los controles, 300 pacientes hospitalizados por otra causa sin úlcera. Posibles resultados, así más o menos. Casos, uso regular de AINES 180 y en los controles 90 y no uso 120 y 200. Más o menos una tablita. Nosotros tenemos que hacer nuestros cálculos, ¿no? Le calculamos el OR y nos dice que es 3.5. El OR ajustado, cuando lo ajustamos 2.8 con un intervalo de confianza entre 2 y 2.9. Esto es significativo. Para que aprendan a mirar. Si yo me siento acá y miro, yo veo que el OR está ¿cuánto? 2.8. ¿Está cómo? Por encima de 1. Eso quiere decir que sí hay asociación entre consumir aire y tener luz. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ya? Y dice que la P es menor de 0.01 porque yo le puse ahí al 99%. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir ese al 99% o al 95% que ustedes ven frecuente? Que yo le puedo inferir o generalizar este resultado al 95% de la población o al 99% de la población. Eso es lo que quiere decir al 95%. Pero para que aprendan nada más. Ese 2.8 está por encima de 1. ¿Qué quiere decir? Sí, que sí. Y en eso se corresponde con el P menor de 0.01, que también es sí, ¿no? Es decir, los dos son sí. ¿Qué quiero que miren? ¿Qué quiero que aprendan? Que si el OR está por encima de 1 o por debajo de 1, solo por encima
siempre la P va a ser significativa. ¿Cuándo la P es significativa? Cuando ese 2.8, su intervalo de confianza para uno transpolárselo al 95%, no incluye el 1. Miren, ¿cuál es el intervalo de confianza? Entre 2 y 3.9. ¿Está el 1 en el intermedio? No. Entonces, todo eso se relaciona para que ustedes aprendan a leer estudios de investigación. Porque yo creo que ustedes les enseñan, pero no a leerlos. ¿Ya? Entonces, si este OR fuera 2.8 y el intervalo de confianza tuviera 0.9 a 3.6, ya ese no fuera. ¿Por qué? Porque el 1 está incluido. Entonces, no fuera. Y esa P, aún cuando el 2.8 estuviera por encima, no fuera estadísticamente significativo. Miren en conjunto el OR con el intervalo de confianza y la P. Ese es real. 2.8 intervalo de confianza no incluye el 1 y el AP es menor de 0.01. Es decir, que es estadísticamente significativo y que si hay una asociación. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Que existe una asociación significativa entre el uso regular de aire y el riesgo de usar APEC. ¿Por qué? Porque nosotros hemos determinado que el OR está 2.8 y el intervalo de confianza no incluye el 1 y además que es la P menos de 0.01. El riesgo persiste tras ajustar factores como la edad. O sea, es otro estudio más, pero yo no le puse ahí. Y se recomienda, como es un estudio epidemiológico, si fuera un estudio de la tesis que ustedes van a hacer, yo no le pongo eso ahí, le puse eso nada más como puro chisme, ¿no? Para que ustedes sepan que en las conclusiones de estos trabajos tú tienes que recomendar algo para el tema epidemiológico, ¿no? Se recomienda reforzar la prescripción nacional de AINES y el uso concomitante de gatos. Eso es lo que tienes cuidado, ¿no? Porque imagínate que si tú le das omeprazol y le das AINES, se van a pelear entre ellos y no va a haber efecto. Entonces, ventajas y desventajas de los estudios de caso control. 1. Son eficientes para estudios de enfermedades raras o periodos de latencia prolongado. Pueden estudiarse varias exposiciones simultáneamente. Son menos costosos y requieren menos tiempo. Estamos buscando el efecto a la casa. Desventaja. No sabemos la incidencia y la prevalencia porque en realidad no estamos buscando eso. Solamente estamos buscando un grupo que esté hospitalizado con úlcera o sin úlcera y vamos a ver los que tomaron aire y no tomaron aire. Son susceptibles de riesgo de selección porque en realidad a lo mejor tú vas a una sala o a un servicio de gastroenterología, obviamente ahí va a ser diferente a si es un servicio de medicina. Puede presentarse una causalidad que puede ser sí o no. Existen problemas para definir, como le digo, la población donde provienen los casos y existen problemas para medir adecuadamente la exposición. Ahí le he puesto algo pequeñito, llévenselo en su cerebro, porque dice, los estudios de casos, en estudios, casos y controles no se puede calcular el riesgo relativo directamente. ¿Ya? Los grupos, casos, controles, cualquier otro, se seleccionan en función del desenlace, no de la exposición. Recuérdense que el riesgo relativo, ustedes cuando dimos una clase hace como una semana atrás, que ya no se deben acordar, yo les dije que el RR, ¿cómo se calcula? Los no expuestos sobre los expuestos. Entonces, por eso es que no se puede calcular el LTF y hay que calcular ¿cuál? El OR. ¿Ya? Se lo puse allí para que no sea que después le salga en el examen y nosotros. No, después está ahí para que más o menos tengan en cuenta. Un poco de comparación entre los dos tipos de analíticos. Mira, ustedes cuando dicen, yo los veo en la tesis, ya no los veo porque en realidad no reviso la tesis, pero se realizó un estudio analítico observacional. Estudio analítico, ¿cuánto le dije que? Corte y caso control. El resto no son analíticos. Así que, si no van a hacer ese tipo de estudio, borren la palabra analítico. Entonces, diferencia. Útil en enfermedades raras, los cortes no tanto, los casos controles sí. Útil en exposiciones raras, bueno, sí, los cortes sí, los controles no.
los casos controles. El cálculo de incidencia permite los cortes, dije que en los casos controles no. La posibilidad de siguiente riesgo de sesgo es mucho más alta por lo que les dije, no escoge la población. El tamaño de la muestra, generalmente los cortes son muchos, como le dije, tienen una corte que tenga temas comunes y el otro poco puede ser. La duración es muy larga y los casos controles son cortos porque bueno, te permite evaluar. El costo es más alto en los de tipo corte y la medida de asociación, como le dije, el riesgo relativo acá y el OR. ¿Por qué no el riesgo relativo en el otro? Porque no se mide, ¿qué cosa? Exposición. ¿Ya? Fíjense, se lo puse allá así en la letrina que ustedes no leen en los libros. Ahí sí. El diseño bueno del caso control que ya les iba a hacer un resumen por acá. Los estudios epidemiológicos, así nomás lo voy a hablar macro, ¿no? Porque este es un tema más grande. ¿Qué cosa es un experimento? Es elegir o realizar una acción. Aquí, si hay qué cosa, manipulación de la variable, de lo que uno vaya a expandir, ¿no? Y observa las consecuencias. Entonces, el experimento, de manera general, son estudios en los que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes para analizar consecuencias sobre las variables dependientes. Yo tengo acá una causa, que es la variable independiente, y voy a ver un efecto, que es la variable dependiente. Los estudios experimentales puede ser que exista un grupo control, que es el ensayo controlado y el ensayo no controlado, y si tiene asignación aleatoria, ¿saben qué? Sí, asignar aleatoriamente al azar. Al azar. ¿Ya? Es un ensayo clínico aleatorizado, y si no, es un ensayo clínico no aleatorizado. ¿Cuál fue el primer ensayo clínico de la historia? Se lo dije. El escorbuto, el estudio del escorbuto, que entonces, obviamente era un ensayo clínico de años que no lo merece, pero por lo menos para que se acuerden que en algún momento de su vida se lo dije. Igual, lo mismo. Población, los no elegibles, los elegibles, no participantes, los participantes. Es la población de estudio, los aleatorizo al grupo expuesto o al grupo no expuesto, los sigo y mido evento, tiempo, persona, y aquí generalmente sí se puede evaluar todas las cosas que nosotros tenemos. Acá hay que tener cuidado con los ensayos clínicos, porque los ensayos clínicos, a diferencia de otras cosas, los ensayos clínicos tienen, como es un tiempo de seguimiento. Yo, por ejemplo, el otro día con los que estaban rotando con los que yo fui a pasar visita, yo les enseñaba ahí a medias mi tesis de doctorado, ¿no? Y yo he hecho locura de locos. Yo he hecho un ensayo clínico, ¿ya? Pero dentro del ensayo clínico hice 2 ensayos clínicos. Uno en fase 2 y uno en fase 3. Eso es una locura, de verdad, una locura, pero fue una locura bonita de mi parte. Por eso yo digo que tengo un doctorado de verdad. Hay quien tiene doctorado Bamba, de venir el sábado y domingo a dar a clase de universidad. De verdad. Si no hacía eso, no lo podría hacer acá, porque yo hice un doctorado libre y lo que hacen acá son doctorados curriculares, que vienen semana, y al final, cuando se le ocurre, hace una tesis. Yo, para empezar mi doctorado, ya tenía que tener un proyecto, y para examinarle tenía que tener el 90% de la tesis terminada. Eso me demoró casi 5 años. Por eso digo, casi 5 años. Entonces, hay que tener cuidado porque son muy largos. Como son muy largos, eso a usted le puede en el camino lo que le ha pasado a ustedes. Por ejemplo, ¿de qué promoción tú eres? Del 2019. Tú eres en un ensayo clínico, tú eres un caso que ha quedado en el camino. Entonces tú tienes que tener en cuenta en los ensayos clínicos criterios de abandono, criterios de fracaso, que son criterios todos
¿De qué? De salida. Pero si yo ahora digo, yo empecé con 50 estudiantes, por ejemplo, y ahora tengo 40, yo tengo que evaluar al final ¿a cuándo? A 50. Porque hay 40 que han quedado en el camino, pero en algún momento fueron estudiados, ¿no? Entonces todo eso uno tiene que evaluar. ¿Se entendió? Entonces, sepan que en los ensayos clínicos hay que tener criterios que son de salida. Abandoné porque ya no quiero seguir en el estudio, o porque te has muerto, o porque has desarrollado el evento, o porque fracasó el tratamiento, no sé, criterios. Este es un diseño más largo. Yo les aconsejo, consejo sano, no se metan en eso. No, en eso no se metan. ¿Ya? Yo hice un ensayo clínico de cómo la papa rellena. Yo hice un ensayo clínico que se llama, ¿te acuerdas cómo se llama? Se llama efectos terapéuticos de la microdosis de captopril en el tratamiento de la hipertensión arterial. Yo agarré y tengo la patente acá en mi bolsillo del captopril en gotas. No soy de eso. ¿Ya? Entonces yo comparé los pacientes que fueron tratados con alcohol y agua con captopril. Y lo seguimos todo el tiempo. Cuando pasó un año, a los de acá, los pasamos acá, y a los de acá los pasamos acá. Y después, cuando terminó ese año, a los que tenían captopril, a uno le dimos tableta y al otro le seguimos dando. Eso fue, ustedes no tienen idea de yo sentadito en una banquetita, mirando cómo agarraban para que el captopril, que es un polvito, se diluyera bien para poder preparar la muestra y que hubiera un índice de refracción de la luz, que la luz pasara, ustedes que son químicos, que pasara de lado a lado, porque si no pasa con un índice de refracción adecuado, quiere decir que hay lugares donde hay más talco, o que hay más polvo, y no hay una buena, ¿cómo se llama eso? Homogeneidad. ¿Ya? Entonces todo eso es una locura, pero una locura que me hace sentir feliz. Ya, entonces, este es un estudio largo, yo les aconsejo no se metan en eso, porque aún, yo les decía lo que estaba conmigo ese día, yo terminé mi doctorado en el año 2010, hace 15 años, ya, y nunca más me he vuelto a leer mi tesis, porque cada vez que me la quería leer, le encontraba un error. Y si me la leo ahora, le voy a encontrar 50. Entonces prefiero ya no leerme la tesis. No, porque yo me pasé casi un año cambiándola completo, cambiando y ponía, hasta que dije, ya, ¿hasta acá o no me voy a examinar nunca? Entonces no la lean mucho, vayan haciéndolo bonito y listo. Mi profesor uno de mis profesores, que es un doctor, Alberto Clavijo Cordiel, hacía 7 grandes como ustedes. Yo creo que eso se debe hacer en esta universidad, pero no lo hacen porque somos muy vagos. Hacer un taller de tesis. Taller de tesis es antes de la predefensa y de la defensa. A mí me hicieron un taller de tesis que todo el mundo va en shorts, zapatillas, no es nada formal, es todo informal, va cualquiera el que le dé la gana de ir. Y tú te pones a exponer ahí y ahí es oficial. Para hacerte doctor en Cuba es oficial. Ese es un acto oficial, pero es un acto informal. ¿Ya? En el cual van tomando un acta que dijo Joseito, y entonces tú agarras toda esa acta, te la llevas para tu casa, con tu asesor o con quien sea, tú la revisas y ves lo que es bueno y lo que es malo. Mi profesor Alberto Clavijo levantó la mano. Tomasito me dice, yo fui el más joven en todo el tiempo de terminar mi doctorado, todavía me dicen Tomasito a pesar de que tengo mi edad. Tomasito, discúlpame, sí profe, ¿de qué es tu tesis? Así me dijo. Después que yo había terminado la tesis completa, ¿eh? ¿De qué es tu tesis? No sé por qué, y en realidad me ayudó, porque yo mi tesis es efectos terapéuticos de la microdosis de captopril en la hipertensión arterial. ¿Qué hacía yo? Metí mucha hipertensión. Tratamiento con captopril y por último, microdosis. El médico no.
en la novedad, microdosis. Y cuando ya yo pensé que estaba en taller de tesis, he tenido que volverlo toda la introducción y meter mucha microdosis, un poco de que y terminar. Pero fíjense que qué desánimo si tú eres un tipo bien plantado que te diga, ¿de qué sirve eso? Y yo le agradezco siempre a mi maestro eso, porque en realidad, de verdad, era real. Pero que como no había mucha información de microdosis, entonces yo quise hacerme el vivo y hacerlo al revés, pero en realidad tenía razón. Y yo siempre le agradezco a mi maestro, que ya debe tener sus 80 y tantos años, que en ese momento me dijo, y yo siempre que lo veo le agradezco por eso. Porque en realidad para eso sirve, ¿no? Para que alguien venga un poco de machugo, que cuando es el juego. Pero lo hubiera sido que hubiera dicho eso ya cuando ustedes se quedaron. Es un tema diferente, yo se lo comento acá a la gente que estudia posgrado y es diferente hacerse el doctorado. Yo me imagino que hay universidades acá que igual, ¿no? Pero para que más o menos tengan en cuenta este tema, de los ensayos clínicos no se ve. Así, nada más rapidito, los ensayos clínicos tienen varias fases. De la fase 1, 2 y 3 son fases en el laboratorio. O así, o con pequeño. La fase 4 es ya cuando tú lo lanzas al mercado o comercialización, ya cuando estás poniéndolo a grandes escala. Fase 1. ¿Qué mide la fase 1 del ensayo clínico? Esto ya lo dieron ustedes en farmacología, ¿no? ¿Sí, no? Antes lo daban, no sé si lo daban. Mide seguridad y farmacocinética, ¿no? Y generalmente son menos de 100 personas que son voluntarios sanos, ¿no? Ese casi nunca lo hacen porque generalmente son fases preclínicas. La fase 2 ya mide eficacia, dosis respuesta, farmacocinética y farmacodinámica.